Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 24 de febrero del 2019. Y desde la derecha los saluda Iván García Hidalgo. Y desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Hoy en Batalla Política tenemos un programa muy especial donde vamos a tocar el tema de inmigración. Tenemos a dos invitados esta mañana. Nuestro primer invitado es Gonzalo Barca. Gonzalo, bienvenido al programa. Un placer estar con ustedes. Bienvenido, Gonzalo. Un placer. Gracias. Para conocer un poco más la trayectoria de Gonzalo Barca, vamos con Carolina Valladares. Adelante, Carolina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gonzalo Barca es periodista y uno de los rostros además más populares de The Voice of America, donde presenta el programa Foro, un espacio donde se discuten asuntos de interés para Latinoamérica y participan figuras importantes de la política local y también internacional. Anteriormente trabajó para Telemundo, BBC World Service y Univision. Además de su pasión por el periodismo, tome nota, Gonzalo es un chef amateur y disfruta cocinar tanto para sus amigos como para los familiares. Gracias, Carolina. Gonzalo, nuevamente, gracias por acompañarnos. Nos conocemos ya tiempo en el circuito de Washington. De Washington, en la izquierda, ¿no? la derecha, el centro. El socialismo, el capitalismo. Pero gracias por acompañarnos. Ese tema es tan importante, ¿no? Tanto para el país como creo que para la comunidad hispana, ¿no? Que va a ser afectada. Queríamos traer unos invitados especiales que verdaderamente conocen el tema, han estado en Washington, has entrevistado tú a todos, prácticamente de ambos lados. Entonces, escuchar una perspectiva tuya, verdaderamente, ¿cuál es el apetito que tú ves? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? ¿Nos estamos yendo contra una pared o hay una luz al final del camino, ¿no? ¿Cómo ves esta situación tú? Mira, es interesante porque si hay que reconocerle algo al presidente Trump es que el tema de inmigración se ha vuelto tema principal de debate nacional. Yo entrevisto todos los días, no solamente a políticos o académicos, sino que también entrevisto a la gente de la calle, a la gente de a pie, a la gente que está indocumentada en este país y si hay un temor. Y hay un temor que no logran todavía comprender qué va a pasar con ellos, porque muchos de ellos tienen hijos acá. No es el hecho de que el inmigrante esté acá de manera indocumentada, es el hecho de que tiene sus hijos, tiene su esposa. Si va a hacer una entrega de comida, un delivery, lo pueden arrestar, lo pueden enviar a él de regreso a su país. Eso todavía existe en la comunidad. El apetito que verdaderamente tiene nuestra comunidad hispana está obsesionado con el tema. No ha pasado en administraciones anteriores, en la administración Obama, tú que eres un defensor de los demócratas a capa abierta, no se enfocó tanto en esto, sino más bien se enfocaba en otros temas, pero ahora sí, efectivamente, tema muy importante, la gente no sabe lo que va a pasar, la gente tiene temor de que puede ser deportada, la gente no sabe lo que viene a futuro. Y curiosamente, cuando se hablan con las autoridades, tampoco tienen algo en concreto, porque el Congreso, que tiene que llevar precisamente, esto no es asunto el presidente ejecuta el presidente ejecuta políticas aprobadas por el Congreso. Y en este momento el propio presidente no se sabe si vamos a llegar a un acuerdo bipartidista sobre el tema de inmigración. 2 años ya y aún debatiéndose, ¿no? Exacto. Gonzalo, hablemos un poco del temor, ¿no? Nos hablas que hay un temor en la comunidad latina, completamente, ¿no? Que viven, sobre todo los indocumentados que viven en las sombras, ¿no? Por tantos años. Y como tú dijiste, esto viene pasando de muchos años antes que Donald Trump. Completamente. Yo veo al presidente Trump que muchas veces usa inmigración para dividir, número uno. Número dos, como un lema de campaña, ¿no? Su famoso Build the Wall, construyamos la pared, cuando nos prometió que México lo iba a hacer. Pero la pregunta es la siguiente. El presidente, que es muy bueno distorsionando o exagerando, vemos que habla de la caravana, que hay una super emergencia en la frontera. ¿Qué tú piensas que deberían hacer los republicanos que no piensan como el presidente? Que hay muchos, ¿no? Que son más moderados. ¿Qué deben hacer los republicanos? ¿Deben retar al presidente para que se vaya un poco más al medio? ¿Qué deberían hacer? Ese es muy interesante tu pregunta, porque estamos ya prácticamente entrando en el periodo electoral. Parece mentira. Sí. Ya 2 años. Ya tenemos cuántos candidatos, ¿no? Sí, mira los demócratas, ahí sí. Pero en este momento, tanto los republicanos como los demócratas necesitan el voto hispano. Nuevamente, viene el voto hispano. Los hispanos han superado como minoría a los afrodescendientes y por consiguiente es importante. Si el presidente va muy duro contra los hispanos, acuérdate que de él depende, no es él, son los otros.
vienen elecciones de los mismos senadores, que es muy importante para lograr la agenda que el presidente quiere avanzar. De manera que, en mi opinión, y por lo que he hablado también con fuentes no solamente de la parte de inmigración, sino también de la Casa Blanca, es que el presidente tratará de mantener una visión moderada. Tiene que darse. Recordemos que el presidente no es político, él es un empresario, entonces quiere resultados. Él es pragmático. ¿Perdón? Él es pragmático. Él es pragmático. Él dice, bueno, en un año tiene que estar terminado, yo quiero tantos resultados, si no hay que cambiar el CEO o hay que cambiar eso. No solamente que no es político, pero ha tenido históricamente amigos en los dos lados. Estuvo en la boda de Bill Clinton y Hillary Clinton. Completamente de acuerdo. De manera que él lo que quiere son resultados. Ahora, muy bien. Ya hemos visto precisamente con la ley de presupuesto. Sí. Bueno, un mes el gobierno federal cerrado y ahora se da cuenta de que tiene que negociar. Y lo peor de todo es que aceptó un plan con menos dinero. Con menos dinero. O sea que la oferta que estaba con el Congreso anterior tenía 1.6 y ese de acá tiene 1.3. Lo has dicho muy claramente. No. Como te das cuenta, el presidente ya está empezando a negociar. Sabe que no es tanto él, sino que son los senadores cuya vida política está precisamente expuesta en este momento. Tiene que llegar a un acuerdo, tiene que hacer algo, necesita el voto hispano, y el voto hispano es esencial, definitivamente. Sí, es interesante. Una de las cosas que hablábamos con José la semana pasada, ¿no? De la propuesta original que rechazó, que cerró el gobierno. Schumer estaba poniendo más dinero, el 1.6. Correcto. Él estaba ofreciendo DAC y TPS por el muro. Exacto. ¿No? Por los 5.7. Ninguno de los dos se puso de acuerdo. Ahora llegamos a 1.3, ni siquiera lo mismos 1.6. Sí. Y no hay TPS y no hay DACA tampoco. ¿No? Y cuando hablamos con José, fuera de cámara, también contigo y otras personas, siempre hablábamos de que creo que para poder avanzar la pelota, el balón, correcto, no para poder meter goles, no es importante poder jugar en equipo, ¿no? Cierto. Y en ese momento no se ve de que hay ningún juego en equipo por ningún lado. Por lo menos por el lado de nosotros vemos de que Nancy Pelosi ni siquiera quiere jugar, de que agarra la pelota y se va de la cancha. No. ¿Va a haber alguna oportunidad de poder hacer algo antes de las elecciones 2020 o imposible? Bueno, aquí voy a hacer hincapié en eso. Por lo que he visto, y yo sé que José aquí va a brincar y va a decir que no es así, pero mira, por lo que he visto, los demócratas, tanto Chuck Schumer como Nancy Pelosi, están empecinados en que tienen que hacerle la vida imposible al presidente, políticamente. Sí. El presidente, como lo hicieron los republicanos con Barack Obama. Bueno, correcto. Entonces, pero al hacer eso, están... Se frena la agenda. Por supuesto. TPS, DACA está en el medio, no estamos viendo eso, hay que ayudarlos, hay que hacer algo, no se está viendo eso. Los demócratas también, José, tú que eres demócrata, tú que has sido portavoz del expresidente Obama, todo esto, pero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dejar a un lado esa obsesión política contra el presidente. El presidente, es cierto, personalmente tiene muchos anticuerpos por su manera de ser, pero tiene una visión clara, si se quiere. Te voy a ser franco, lo que está haciendo el presidente no es ninguna sorpresa. Él lo dijo en campaña, o sea, ya sabíamos lo que iba a hacer. Ahora obviamente lo están demonizando nuevamente, pero hay que llegar a un acuerdo y hay que dejar a los hispanos, el DACA, el TPS, fuera de todo eso, ponerse a un acuerdo porque es el bienestar de Estados Unidos. Los inmigrantes contribuyen en la economía del país. Y hay que ayudar a esta pobre gente, pues, ¿no? Imagínate. Exactamente. Acuérdate que el DACA son estudiantes universitarios que van a ser los médicos nuestros, tuyos, cuando tienes una emergencia. Ellos son los que te van a salvar a ti, o a tu padre, o a tu madre. Ellos son. Así es que hay que ayudarlos. Muy buen punto. Y tengo que decirte que estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, parte por qué Hillary Clinton perdió las elecciones en el 2016 es que la campaña en ese entonces de la candidata era todo anti-Trump, anti-Trump, anti-Trump. Sí, y el pueblo americano quería saber no solamente en qué está en contra, no marcó ningún pero contraste, en qué está a favor ella y qué soluciones tiene ella para el país. A mí, francamente, uno de los temas que a mí más me da dolor y me preocupa son los millones de indocumentados que la mayoría no son criminales, van a nuestras escuelas, van a nuestras iglesias. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque yo veo que los republicanos, cuando se les hace esa pregunta, si vamos a hacer una deportación masiva o lo vamos a legalizar, corren. No quieren darte esa respuesta directa. Tú que has entrevistado a tantas personas y conoces el tema bien a fondo,
¿Cuál es tu posición? ¿Qué pasa con esas personas que están aquí, que no son criminales? Ya sabemos lo que queremos hacer con los criminales, deportarlos todos. Los que no son criminales, ¿qué hacemos? Fíjate, hay algo que traemos de nuestros países, y es que en nuestros países en Latinoamérica las leyes, por decirlo de alguna forma, son flexibles. Sí. O sea, siempre logramos decir, no, mira, hazlo de esta forma, qué sé yo. Traemos eso acá, pensamos que esas leyes también son flexibles, que vamos a estar aquí legalmente o de manera indocumentada y que de alguna forma vamos a integrar el sistema. Exacto. Esta gente efectivamente ha violado las leyes de inmigración del país, por consiguiente hay un delito en eso, pero también al mismo tiempo, fíjate qué curioso, estas personas al estar aquí se dan cuenta de que el sistema de Estados Unidos, la democracia dinámica del país, también exige un proceso que tiene que darse y tiene que ser justo. No hay en este momento muchos de esos latinos, la mayoría con los que he hablado, fíjate que ellos con las caravanas, los centroamericanos que vienen, Están en contra. Están en contra. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero es mi turno ahora. Ahora yo no voy a... O sea, vamos con calma. Es mi turno ahora que primero que se resuelva lo mío y veamos la caravana. ¿Por qué? Porque al estar en Estados Unidos están absorbiendo la parte del proceso de ley en donde nadie está por encima de la ley. Exacto. Y Así es. cuando algunos de ellos de repente también hicieron lo mismo. Lo hicieron en el pasado. exactamente. Pero ahora están acá. Una cierta hipocresía, ¿no? Una cierta También. hipocresía. Bueno, yo creo que, no sé. Mira, acá lo hemos conversado un montón de veces en tu show, ¿no? Y mi posición siempre ha sido bien clara, ¿no? El que saca ilegalmente no tiene nada que reclamar, porque ha venido acá, ha roto leyes y ya se ha metido en un país sin ser invitado. Hay un proceso para entrar a este país que es bastante claro cómo se sigue y cómo se entra. Ahora, no podemos deportar a 25 o 30 millones de personas. Masivamente no se puede. Es imposible. Inhumano, Es imposible. económicamente. Ahora, es imposible. Sí, pero mira, el presidente Trump no ha dicho de que vamos a deportar a todos. Él ha dicho que lo que tenemos que hacer es... Bueno, él ha sacar... sugerido deportaciones masivas, Iván. Claro, pero en su cuando ves el policy, Claro. ¿no? ¿Qué cosa es lo que está hablando? Está diciendo, tenemos que sacar todo el elemento criminal y de ahí ver qué hacemos con los demás, no buscar algún tipo de solución. Esa es la parte donde lo hemos conversado, yo creo que, y en varios programas, ¿no? De invitados y en el nuestro, y hasta en tu programa lo hemos conversado creo que varias veces. Sí. Esa solución no va a nacer de ninguno de los dos partidos. Esto tiene que nacer de la comunidad hispana, ¿o no? ¿O no crees que eso sea un tema viable? Por eso se requiere, no hay mejor voz que el voto. Y por eso se requiere que el hispano vote, porque el hispano históricamente ha perdido el apetito por el voto. Sí. De manera que ahora, obviamente, el Partido Demócrata está haciendo un gran esfuerzo, porque muchos de los hispanos votan demócrata. La mayoría. Bueno, y tú lo sabes bien. He sido parte de esa labor por ya Tú has sido parte de... No tengo que cantarle exacto al coro. Pero al tratar, tiene que venir en parte de la comunidad que diga, no, necesitamos derechos, hay que hacer algo. ¿Tú crees que a través del voto es como funciona o tú crees que trabajando yo creo que a la través comunidad y de una manera bipartidaria sin los políticos llevar un proyecto de ley hacia los políticos? A través del voto en la selección de sus senadores, en la selección de sus representantes, ellos tienen una voz que diga, bueno, necesitamos que te vamos a dar el voto, pero tú eres el que hace la ley. De ti no puede venir algo que tú nunca vendiste empanadas en la calle para mantener a tu familia, eso ni lo hemos estuviste visto, ilegal. Mira, el presidente Bush en el 2004 agarró 44% del voto hispano. Y de ahí, McCain sacó 31, Romney 27. Sí, Romney fue... ¿No? Un desastre. Sí. Y después Trump volvió a subir, ¿no? Entonces vemos de que eso no necesariamente refleja a ningún cambio por el lado del Partido Demócrata tampoco, ¿no? Porque Obama se pasó la gran mayoría de todo el primer periodo en empujando Obamacare y no hizo nada con el capital político que tuvo, ¿no? Con los hispanos. Sí. Ahora, todo lo que quieras en el 2003 y lo que quieras, pero... Y eso ya era para mí y para muchos
un juego de política, de campaña para tratar de garner, de jalar el juego voto político lo hispano, juegan ¿no? ambos partidos. El juego político lo por hacen eso te digo, todos, entonces por eso te digo, lo ninguno hace de los Trump político con su partidos, pared. ninguno de los partidos es honesto en ese momento con este tema. Correcto. Es Entonces, ¿tú no política. crees que esto tiene que nacer de la comunidad hispana, sin los políticos y sin los partidos? Pero necesitan definitivamente los políticos para Porque que son los que vayan van a promulgar. votar al final del día por cualquier legislación. Para las leyes, exactamente. No, claro, pero si toda la comunidad hispana se pone de acuerdo, organizaciones demócratas, organizaciones republicanas, y se llegan a poner de acuerdo 10, 15, 20 organizaciones Eso es cierto. en un documento, en un proyecto de ley, y juntos Que se diga, eso sí. públicamente lo ponen en la mesa, eso es absolutamente. terrible. Absolutamente. Porque cómo se corren ambos partidos de eso, ¿no? Claro, no, y ahí sí estamos de acuerdo. La comunidad tiene que unirse, se está uniendo poco a poco. Lo que pasa es que se está uniendo, claro, en frentes muy diversos, Sí. el republicano y el demócrata, y muchas veces tienen obviamente una serie de encuentros o encontronazos. Tienen que unirse, tener un plan a futuro y efectivamente resolver, porque no es la gente que viene, es la gente que ya está aquí. Sí, pues. Son más de 11 millones. No, 11 millones fue hace como 2 décadas. Hace como 2 décadas. Bueno, pero Estamos hablando de 25. El número nadie lo sabe. 11, más de 11 millones. Estamos hablando de 25 a 30. Bueno, nadie sabe. Sí, no, mira, si vemos los estimados, números, pero no hay. claro, porque no hay nadie censo. sabe, Pero nadie. si vemos más o menos los números de CBP, ¿no? Que Ok. lo discutimos un día en tu show, actually. Sí. Que dijimos, mira, si ellos capturan más o menos 400,000 personas al año, ¿no? Dicen que eso representa solamente 1 de cada 5. Entonces, imagínate, la matemática, estás hablando de 1.6 millones de personas que sí entran. Que sí están entrando. Que sí están entrando, siempre y hemos eso dicho, es la bastante. solución de todo eso es pasar una reforma Entonces, en 10 años, no, legalizar pero a en los 10 buenos años, para poder pero en encontrar 10 a los años malos. son 16 Legaliza a los millones, buenos ¿no? para Claro. poder encontrar a los malos. Gonzalo, te quiero preguntar sobre la campaña, la promesa más grande del presidente Trump fue la pared. No vemos pared, dijo que México la iba a pagar, sabemos que eso ya no va a ocurrir. No creo que en los 2 años que le queda de presidencia va a poder terminar No, va a esta ser muy famosa pared. difícil. ¿Pierde la elección el presidente Trump en el 2020 si no cumple esa promesa? Él tiene una gran posibilidad de que sus deseos no se vayan a cumplir, porque es una promesa que ha hecho. Y de hecho, su propia base también, Sí, la base lo va a más abandonar. conservadora. Bueno, Se han quejado ya. Sí, ya se han quejado. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, también le está afectando parte de la base. El presidente, claro, tiene que construir su muro. Creo que el presidente cometió un error al decir que México iba a pagar por ese muro. No lo hubiera dicho, se hubiera aprobado. Dice, bueno, aprobó el muro, lo dijo. Bueno, hay que buscar. Pero al prometer que iba a ser México, hubo como, bueno, vamos a ver qué va a pasar, no va a ser de nosotros. Es muchísimo dinero. Imagínate. Porque ahora los demócratas pueden decir, bueno, lo están pagando todos y al republicano no le gusta pagar taxes altos. Entonces ahí se pone Sí, complicado. pero ese tema de que lo paga México lo tocamos durante la campaña, ¿no? De que México no iba a girar un cheque directo. Esto lo íbamos a hacer a través de... Ya buscaban sea- excusas cuando se dieron cuenta que no No, le iban a sino pasar. simplemente lo que pasa... Mira, Newt Gingrich hizo una cosa bien clara, ¿no? Bien cierta. Dice, el presidente dice cosas y no las explica al detalle. Entonces todo el mundo agarra y lo quiere tomar... Textualmente. Textualmente. Y que lo toman textualmente, pero no lo toman en serio. ¿No? Entonces hay ese contraste que choca un poco, ¿no? Pero eso lo tocamos durante la campaña. No es que México va a girar un cheque, eso se le puede poner un impuesto a las remesas a través de la negociación de NAFTA, que ya se pasó, ¿no? La balanza comercial se va a reducir. Todas esas situaciones, Sí, pero fue una promesa. teóricamente... Pero acuérdate, Iván, y perdona, pero acuérdate que el presidente está hablando al ciudadano común. No me tiene que hablar a un economista. O sea, me tiene que decir, ay, ¿cómo lo vas a hacer? Si yo te digo, no te preocupes, yo te regalo un carro y después no me han regalado el automóvil. Bueno, no, es que el automóvil viene. Tú me dijiste, o sea, yo entiendo, pero como ciudadano del común, Claro, él ese es su no problema. logró Right, explicar. ese es el Ahora está problema. diciendo, bueno, lo paga México a través del nuevo tratado con México, el nuevo tratado comercial. Sin embargo, y volviendo a tu pregunta, tiene que construir el muro para garantizarse su reelección. Sí. Hay otro punto importante, muy rápidamente. Estamos hablando de migración, ok, es un tema importante, está el muro. Sin embargo, la economía de Estados Unidos está muy buena. Yeah. Y el estadounidense se fija en economía. Entonces, ¿sabes qué? Mientras tenga dinero en el bolsillo, bueno, yo no tengo... Que el presidente haga lo que el resto de las cosas. Sí, no exacto. Ahora está muy buena la economía, ha creado grandes fuentes de empleo.
hay buenas proyecciones. Vamos a ver qué sucede, pero el muro es básico. Es la su cruz, campaña. es la cruz. Es la cruz, Es la exacto. cruz. Es la cruz que tiene que cargar y tiene que demostrarlo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Un tema demasiado complejo, demasiado interesante. Gracias por estar con nosotros en el programa esta mañana. Damas y caballeros, Gonzalo Barca, te tenemos que tener en el Un programa. placer, de vuelta. Gonzalo. Tienes que regresar. Bueno, ¿eh? es un placer estar acá. Felicidades por los ratings que han tenido. Muchas gracias. Muy contento El con más esto. visto de todos. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Nuestro segundo invitado de la mañana es Rafael Bernal. Rafael, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bienvenido, Rafael, gracias. Antes de comenzar la entrevista, vamos a conocer un poco más de la trayectoria de Rafael Bernal. Adelante, Carolina. Iván José, conozcamos ahora la trayectoria de nuestro invitado Rafael Bernal. Es reportero principal en The Hill Latino desde el año 2016, donde cubre política hispánica con un acento en sus líderes y en los asuntos que también afectan a la comunidad. Previamente trabajó como editor en jefe en United Press International y eso sí, antes de dar ese salto al mundo del periodismo, ejerció la abogacía en su México natal, centrándose en bienes raíces y en la consultoría de impuestos. Tiene también un máster en periodismo por la Northwestern University y una licenciatura por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gracias, Carolina. Rafael, gracias por acompañarnos. Es un placer de que estés acá en nuestro nuevo show, Batalla Un gusto, Política. felicidades por el programa. Gracias. No, muchas gracias. Como sabes, un show especial este domingo tocando el tema de inmigración, que cuántas veces lo hemos tocado, un tema tan profundo y tan sensible. Estuvimos con Gonzalo temprano, que también lo conoces. Claro. Estamos tratando de conseguir un poco de ideas, hacer un poco de brainstorming, de entender un poco del lado de ustedes, no del lado de nosotros que estamos metidos en política, sino por el lado de ustedes, ¿no? Y tenemos un montón de diferentes ideas que hemos escuchado de parte de Gonzalo, ¿no? Sin duda. Yo creo que la primera pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. Tú sabes la historia de ambos partidos detalladamente. Los dos partidos prometen que van a pasar la reforma migratoria, que van a reformar el sistema de una manera u otra, sea para bien, sea para mal. En tu parecer, ¿cuál de los dos partidos, si tienes una opinión, cuál de los dos partidos puede realmente decir, sabes que ya, o sea, enough, o sea, ¿cómo se soluciona esto? Hay que ver la historia de la reforma migratoria, de la potencial reforma migratoria en etapas. Está el pre-Reagan, el reaganismo que lo continuó Bush Sr., Sí. que en esa época, hasta esa época más bien, los republicanos habían sido más pro-migración y los demócratas, hay que recordar que por sus Que eran posiciones... totalmente anti, ¿no? Eran anti y tenía la razón de ser era simplemente porque tenían a los sindicatos. O sea, las uniones de trabajadores no querían que vinieran más trabajadores que compitieran para bajar mano de los obra. salarios. Exacto. Era una competencia de mano de obra. En la era de Clinton hubo un poco una confusión porque entre los demócratas, que siempre han tenido la defensa de derechos humanos como una de sus prioridades, se empezó a mezclar con, bueno, defensa de derechos humanos del otro lado del Río Bravo, pero de este lado no. Entonces ahí les entró un poco ese problema y acelera. Pero Clinton era anti-inmigrante, bueno, era anti-ilegal, ¿no? La primera campaña Claro. de Clinton, hoy yo creo que el vocabulario que usaba, le diríamos que era un total anti-inmigrante, no Right. diríamos... Prácticamente palabra por palabra lo que dice Trump, ¿no? Sí, y unas cosas hasta más fuertes, yo diría. Difíciles, sí, bien difíciles, ¿no? Y en esa época hubo un poco, se mezcló un poco quién estaba a favor de quién. Entró un poco, los sindicatos empezaron a ver que les convenía tener como afiliados a migrantes documentados e indocumentados, que finalmente, bueno, los sindicatos de California, César Chávez eso se dedicaba. Sí. También tuvo problemas con los indocumentados, ¿no? Ya. Y luego durante W parecía que ya se iba a llegar a una solución. Parecía, ¿no? Parecía, es que estaba de full enchilada, Ya. estaba Bush y Fox, tenían la misma idea, pasó 9/11, cambió todo, Ya. unos errores gravísimos del Oh, gobierno my mexicano de cómo manejó eso, Ya. y llegamos a la época... Bueno, eso fue el presidente Fox, ¿no? Sí, Fox que destruyó esa situación, ¿no? Bueno, el fue error grave caótico. fue de su secretario de Relaciones Exteriores, Castañeda, que se tardó 3 días en mandar condolencias a Estados Unidos después de 9/11, que tenían que ver qué había sucedido. Tiene una razón de ser histórica.
Llegamos luego a Obama, que nunca fue su tema, Right. no lo entendía bien. Right. Hubo mucha pelea dentro de la Casa Blanca de Obama. Había gente que decía, no hay que agarrar eso como nuestro tema porque perdemos los votantes demócratas del sur. Yeah. Que la No, pregunta es, perdían el blue collar vote, ¿no? pues decían que el blue collar, pero ya los sindicatos ya tenían... Y la otra cosa es que los votantes demócratas del sur, Oye, ¿cuáles? Pero McCain-Kennedy, hablando de McCain-Kennedy, que eso fue lo más cerca que había llegado, ¿no? En los últimos tiempos. Correcto. Los sindicatos mataron eso. Los sindicatos todavía tenían esa idea. Y yo le he preguntado a líderes sindicales, oye, ahora salen a favor de la migración. ¿Cómo pueden decir lo que están diciendo hoy cuando hace 10 años... Mataron. Sí, sonaban como Trump hoy. Yeah. Y la verdad es que la mayoría aceptan el cambio. Dicen, bueno, porque nos dimos cuenta que los migrantes son buenos afiliados a nuestros sindicatos. Y punto. O sea, no... La mayoría de con los que yo he hablado no te ponen excusas, no dicen, bueno, es que busqué de muy dentro de mi corazón. Nada de eso. Evolucioné. Sí, nada. Evolucioné porque estos afiliados significan dinero para el Dinero, sindicato. pues, se Sí, acabó. que todo es negocio. Y bueno, y eso nos lleva... La última etapa, la etapa trumpista, es particularmente interesante porque hubo un movimiento, que no les vayas a decir anti-inmigrante porque se enojan, dicen reduccionistas de la migración, que llevaba unos 20 años, como que iba, venía, agarró mucho del vocabulario que usaba Clinton en esa época, incluso que usaba Harry Reid en esa época. Harry Reid también. Que, yeah. que dijo unas... Schumer también, Sí. Feinstein también, ¿no? Y todos ellos sí pidieron perdón con la idea de que no, es que busqué dentro de mi corazón. Gillibrand, de hecho, es la que mejor dijo, bueno, yo decía cosas fuertes en contra de los inmigrantes, me llevó la representante Nidia Velázquez a conocer comunidades de migrantes, salí de ahí, cambié de opinión. No se vale, ¿no? Hablemos un poco del buen negocio. Tú dices que obviamente que todo es un negocio, que los sindicatos decían esto, decían aquello. Es buen negocio político para el presidente Trump seguir obsesionado con la pared. ¿Qué pasa si no puede hacer la pared? ¿Pierde la elección en el 2020? Mira, para él es buen negocio político, tiene 73 años. O sea, el cambio generacional y el problema demográfico a futuro del Partido Republicano, él no lo va a vivir. O sea, 2020 es la última elección donde este cambio demográfico realmente todavía puede combatir en su contra a los republicanos. Les va a dejar un trabajo muy difícil a los que le siguen, los que quieren seguir con la ideología del partido. Eso sin duda. Y regresando al otro, estos grupos que no les debemos de llamar antiinmigrantes, apenas tenían destellos de influencia sobre ciertos republicanos. Tom Tancredo fue el primero que los trajo. Claro, Tancredo, yo iba a traer ese nombre, ¿no? Y acuérdate también de Harris, que corrió para el Senado en Florida. Exactamente. ¿No? Contra Bill Nelson. Eran los que traían así. Que eran unas cosas de jalarse los pelos, ¿no? Sí, y decían ciertas cosas que todo el mundo decía, bueno, ¿cómo se atreven a decir eso? Bueno, esos grupos ahora son los que controlan la política migratoria. Y entonces ya no estamos hablando... No es la política migratoria de tu abuelito, por traducir una expresión estadounidense. No, los tiempos han cambiado, Sí, no, es interesante. Pero regresando a lo que estábamos tratando de buscar es un consenso. ¿Cómo se busca una solución a esa situación, no? Como tú dices, el Partido Republicano, en ese momento, Trump, puede ganar sin necesariamente coger una cantidad grande del voto hispano como hizo Bush, ¿no? Que era el 44%, ¿no? Pero yo creo que con la economía y las otras cosas que tienen a su favor, eso lo va a ayudar bastante. Pero tampoco... Yo soy republicano, tú sabes mis posiciones, me has hecho varios quotes. Nunca lo hubiera podido adivinar, Iván. ¿No? Pero el tema es de que no hay una posición de mass deportations. No están diciendo vamos a deportar, vamos a agarrar buses, a agarrar a la gente por las calles. O sea, lo que se está diciendo es tenemos que sacar al elemento criminal y de ahí poder asegurar la frontera, que es lo principal para que deje de entrar más gente, y de ahí buscar una solución. Eso no es tan diferente de las otras propuestas que ha tenido Jeb y otra gente. Lo que pasa es que el tono y la manera de explicar que él tiene no son
las que usa normalmente un político, ¿no? Porque él es un empresario en construcción, de Manhattan, entonces es un tipo tosco, ¿no? Al momento de hablar, El tono ¿no? ciertamente es difícil. Digo, el tono a veces es difícil de oír simplemente cubriendo la noticia de repente. Por eso yo siempre les digo, lean el transcript. Lean el transcript. No escuchen la conferencia de prensa, lean el transcript. Eso es buena idea. Sí. Pero sí hay ciertas partes donde estas políticas restriccionistas o reduccionistas salen a relucir. Y lo podemos ver muy bien en la batalla sobre el presupuesto. Okay. La idea que la mayoría de los republicanos aceptaron, que los demócratas pidieron, hay que reducir el presupuesto que tiene ICE para tener gente en detención, para tener migrantes en detención. Eso es de lo que tú estás hablando, que digamos, son diferencias sutiles en políticas públicas. Pero la idea que tenían entrando a esta administración de que se tenía que incrementar la actividad interior de ICE al mismo tiempo que se cerrara la frontera, sí habla de una intención reduccionista de la migración en general. A eso le agregamos lo del el tema de la migración en cadena, de la cual ha hablado el presidente, eso, sí. la lotería. Y sí hay, digamos, el Partido Republicano está permitiendo que la Casa Blanca siga adelante con esta ideología que es intrínseca de la administración Trump, sí, tratando de no adoptar esta ideología. Y ahí juegan un juego peligroso porque efectivamente, como dices, se podría hablar perfectamente de queremos una migración absolutamente ordenada, que no necesariamente quiere decir pero eso no es malo, ¿no? No, bueno, el orden en general, claro, fuera de las artes, tiende a ser positivo, ¿no? Exacto. Eso, pero la administración a través de sus pedidos en la legislación migratoria y de seguridad fronteriza demuestra que sí está buscando una reducción en los límites de migración generales, que ese es el cambio fuerte a todas las etapas anteriores. A tu perspectiva, ¿qué hacemos? Uno de los temas más importantes, ¿qué hacemos con los indocumentados actualmente en este país? ¿Los deportamos a todos? ¿Los legalizamos con ciudadanía? ¿Les damos una segunda clase de ciudadanía, residencia? ¿Qué se hace con esas personas? Bueno, no sé, te podría citar varios republicanos. El alcalde del Paso o el representante Mario Díaz Balart te van a decir hay que encontrar una manera de legalizarlos a todos mientras estén respetando las demás leyes. Exacto. Y te podrías seguramente encontrar varios demócratas que te dicen lo opuesto. ¿Qué se hace con ellos? ¿Hay un camino o no hay camino? ¿Político? Sí. Actualmente no. Excelente. O sea que eso es lo que estábamos llegando con Gonzalo, ¿no? Sí. Antes del 2020 no existe, no hay camino, ¿no? No. Imposible, ¿no? O sea, ni para DACA ni para TPS. Tendría que ser... DACA y TPS puede ¿Tú crees? ser... Lo que sucede es que DACA y TPS, como están atorados en las cortes, Sí. y casi todos los movimientos grandes de política migratoria que son exclusivos de la Casa Blanca, que no acepta todo el Partido Republicano, están atorados en las cortes. El Partido Republicano le gustaría ver que tenga éxito la Casa Blanca, de eso no hay duda. Obvio. Pero es más Porque por el éxito. está amarrado a su partido, el futuro de su partido. A la Casa Blanca le va bien, al Partido Republicano le debería ir bien. Exacto. Pero es más por el éxito político que por decir que todos estén de acuerdo con la manera Con de la hacer política. las cosas. 100%. Exacto. O sea, no es que todos los republicanos sean Stephen Miller, que eso le encanta a los demócratas decir. Exacto. Digo, que también les conviene. Si yo fuera demócrata diría lo mismo, ¿no? Sí, pues. Pero sí hay esas diferencias. Lo que está atorado en las cortes le puede convenir a la Casa Blanca quitárselo de encima. O tal vez hacen el cálculo que les conviene dejarlo en las cortes. Pero lo que no está ni siquiera en las cortes, digamos, el grueso de los 10, 11 millones que quedan. 25, creo, ¿no? Bueno, pero si Sí. dices que son 25, entonces su tasa de criminalidad es baja, mínima. pues, sí, No, pues sería la mitad de lo que... O sea, que ese es otro debate. Pero Ese es igual, otro debate. ahí ya te Ese es metiste en otro. problemas. No, ese es... No, pero mira, porque si agarramos eso, aunque sea un crimen cometido por una persona ilegal, está mal porque no debería estar acá, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Porque el tema creo que acá es ¿hay camino o no hay camino? Y era lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que para una reforma comprensiva, una cosa grande, imposible antes del 2020. Yo creo que eso lo va a tener que ver una nueva administración, o si Trump gana, se podría ver en el 21, ¿no? Exacto. Pero si Trump pierde, esto se vuelve a patear
para otros 4 o 6 años después, ¿no? Lo que sucede es que Trump le gusta dar sorpresas, sí. Le gusta entrar con una idea y de cambiar de bando y justificarlo simplemente por ganar, porque le gusta ganar. Entonces sí, se ve posible que si el Congreso, de repente la Cámara y el Senado se pusieran de acuerdo en una reforma migratoria, Trump diría, esto fue mi idea desde el principio. Pero para que Daca y suceda TPS, eso... Típico del ¿tú presidente. crees que sí se puede? Lo grande es imposible. Nada está fácil. Lo grande sería la sorpresa política Sí, más grande. no existe, no hay camino en ese momento. Nunca hay que decir nunca, porque todas las predicciones que hicimos en el 2016 fallaron. Bueno, yo sí predije que Trump ganaba, acuérdate. Bueno, no Acuérdate. todas las predicciones, sí, es cierto, sí. Es correcto. ¿Ya? Pero entonces tú sí crees que puede haber un camino para DACA entonces y TPS. Me parece que es más lógico el camino a través de las Cortes y que se mantenga básicamente las resoluciones que han dicho que las órdenes de Trump no son constitucionales. Es el camino más fácil de ver como posible. No soy... Abogado. Sí soy abogado, pero no soy jurista, entonces no sé decir realmente... Pero ese es el camino más fácil. Sacar a todos los de TPS... Se le va a armar la de Dios es grande. Tú vives en Maryland. Sabes que es prácticamente, digamos, en sentido práctico, es imposible sacar a todos los salvadoreños de Maryland. 200.000, 300.000, ¿no? Rafael, hablemos de la frontera, obviamente un tema relacionado a todo lo que es la seguridad nacional, la seguridad fronteriza. Hay una crisis en la frontera, las caravanas son tan peligrosas, vienen todos puros terroristas, cruzan la frontera todos los veranos. ¿Qué está pasando realmente? Mira, no quiero sonar partidista y no lo soy, ciertamente, porque no está en mi trabajo, pero si hay una crisis hoy en la frontera, la crisis es menor de la que ha habido en el pasado. Pero sigue siendo crisis, pues, ¿no? O sea, Bueno, que si se meten 400... Pero la No, crisis o sea, está... pero que si fuera entren- una crisis hoy... Fue una crisis hace 2 hace años 5 años y era hace peor. 5 y hace Lo que 10. está- Sí. mira, Cada día hay menos crisis en la Pero frontera. es, claro, menos crisis, pero sigue siendo crisis. O sea, si están entrando, de acuerdo a Customs Yo Border quiero saber Patrol- el punto de Rafael. Yo conozco ya tu punto. No, ya sé, pero si Customs Border Patrol dice de que agarran 400.000 personas, y eso representa 1 de cada 5, estás hablando de 1.6 millones en total, ¿no? Eso es una crisis, ¿no? Digo, también... O sea, de que digas, no se están incendiando Lo que carros, pasa- manifestaciones y matando gente. Lo que pasa es Pero que estamos- esa cantidad de gente es una crisis. Estamos viendo estos números en un vacío. Creo que el error ha sido que se nos olvida la historia de la frontera. Estos números se reciclan, digamos. Ahorita tenemos, en cuanto a mexicanos, digamos, mexicanos que vienen de manera indocumentada, de manera ilegal, que Claro, son salen y indocumentados. después entran, dice. Hay más regresando a México de los que hay viniendo a Estados Unidos. Y eso es clave. Y han sido 2 años de esto. Hay más de lo que se están yendo de Estados Unidos que lo que están llegando a Estados Unidos. Pero Importante lo que saberlo. se nos olvida es que, aunque ese sea el caso, todavía hay entre 400 y 700 mil mexicanos que entran de manera ilegal. Sí. ¿Qué quiere decir esto? La frontera por mucho tiempo ha sido una comunidad que fluye y es lo que no entiende. A mí me costó mucho trabajo entender realmente cómo funciona la frontera y porque me puse a estudiarlo, porque yo tampoco soy de la frontera. A pesar de ser mexicano, se puede. Hay gente que está confundida sobre la geografía mexicana, pero es muy grandote. Es muy grandote. Sí, sí. No, he estado en México bastante. ¿eh? ¿Verdad? Sí, es grande el país. Lo que pasa es que hay mucho flujo y históricamente siempre ha habido mucho flujo. Entonces, el flujo no necesariamente indica criminalidad, que sí, hoy en día, por las reformas de Bill Clinton sobre todo, indica una violación flagrante de la ley migratoria estadounidense. Es un tema ciertamente complejo. Vamos a tener que tenerte nuevo en el programa para poder Sí, de todas hablar maneras de esto. tenés que No, regresar, esto, como tú Rafael. dices, no va a terminar esta mañana. Podemos hablar algo que te va a encantar, todo lo que hizo Bill Clinton mal en migración. Y hablemos de todo lo migración. más que ha eso lo dejamos hecho para Donald Trump y el los próximo. republicanos y demócratas. Lo tenemos. Y ya estamos de vuelta en Batalla Política. José, Iván. ¿espectaculares o qué? Excelente. La verdad es que los dos hablaron de una manera objetiva, históricamente, y dieron detalles de cosas que mucha gente, de repente, inclusive tú y yo, de repente se nos había olvidado. En ambos partidos. Me pareció muy importante. Yo creo que, primero, yo lo que vi es que
los dos estuvieron en cierta manera de acuerdo que el presidente tiene ahora este problema de la pared, que fue su promesa principal, más importante, y ahora yo creo que dentro de la oficina Oval actualmente ellos dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si no podemos construir esta pared? Yo creo que el presidente pierde... Eso lo tocamos la semana pasada, ¿no? Que ¿cómo se llama? El estado de emergencia, ya se sabe que se van a coger 8 billones de dólares para eso. Seguramente yo creo que terminen las cortes. Es correcto. Abuso de poder, pero el tema, crisis constitucional. Interesante escuchar el punto de vista de Gonzalo, ¿no? Sí. Que es tantos años en prensa, Voice of America, Voz de América, claro. A Rafael de The Hill, una de las publicaciones más importantes de este país de política, ¿no? Que ambos siendo bastante neutrales, porque hemos invitado a dos personas. Ya han que escuchado son ambos neutrales. lados por años. Exacto, ya han escuchado a ambos lados por años. ¿Qué cosa es lo que... Cuando empezamos a mirar, ¿qué cosa pasa? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Se puede haber una solución? Ambos se estuvieron de acuerdo de que se perdió una oportunidad ahora para lo de DAC y lo de TPS, que en esa negociación del presupuesto. Y ambos reconocieron, para ser justo, yo siempre lo he dicho, yo soy demócrata, tú eres republicano, pero yo soy el primero que reconoce cuando mi partido se ha equivocado y mi partido no era lo más amigables a los inmigrantes en el pasado. Y ahora creo que se ha volteado la tortilla. Ahora los republicanos son no tan amigables a los inmigrantes y ahora somos nosotros más o menos los amigables. Pero al final del día, el pueblo americano son los que van a decidir cómo va a pasar todo esto con una posible reforma migratoria. Sin duda, para mí, yo creo que sigue siendo hasta que ambos partidos no se pongan de acuerdo de cómo aseguramos la frontera, pero al mismo tiempo cómo lidiamos con los millones de indocumentados que estamos al país, hasta que no se pongan de acuerdo en esas dos cosas, vamos a estar aquí por años y años y años. Mira, esa es la preocupación, ¿no? De que yo creo que esto, como le dije a Rafael en antes, si no se soluciona ese tema, si Trump pierde una reelección, esto se tira otra vez para otros 6 años. Sí. Y se te puede decir... Y es terrible. Una última cosa, antes de cerrar este segmento, es lo siguiente. La culpa de los millones de indocumentados que están en este país es de los Estados Unidos. No de los republicanos, no de los demócratas. El responsable son los Estados Unidos. La gente quiere venir para acá, tenemos demanda de droga, quieren comprarnos droga, etcétera, y los Estados Unidos no han entendido cómo lidiar con ese programa, con ese problema. Bueno, el problema ha sido, y por eso es que es tan importante y por eso es que todo el mundo dice, exacto. No sé si el responsable de Estados Unidos o el responsable es la gente que ha venido ilegalmente, ¿no? Pero nosotros que no hemos podido pararlo. Hay una demanda para que esta gente venga, es un imán, algo los atrae a todo el mundo a venir acá, a nuestros padres, lo que sea. ¿No? Entonces, por eso es que Trump quiere construir un muro, quiere controlar la frontera para que dejen de entrar tanta gente, tantos cientos de miles y millones, ¿no? Y poder buscar una solución. Y ese es el gran debate, ese es el gran problema que los demócratas no entienden. Dicen, no, son racistas. No. ¿Sabes qué? Para poder buscar una solución tenemos que controlar ese tema, parar que sigan entrando más gente y de ahí podemos agarrar y atender a los que están acá. Para buscar una solución, yo creo que empezamos no mintiendo. México no va a pagar ningún tipo de murallas, ningún tipo de pared. Lo van a pagar el pueblo americano. Tenemos que dejarla hasta la próxima. Y ya estamos de vuelta en Batalla Política. José. Iván. ¿Espectaculares o qué? Excelente. La verdad es que los dos hablaron de una manera objetiva, históricamente, y dieron detalles de cosas que mucha gente de repente, inclusive tú y yo, de repente se nos había olvidado. En ambos partidos. Me pareció muy importante. Yo creo que, primero, yo lo que vi es que los dos estuvieron, en cierta manera, de acuerdo que el presidente tiene ahora este problema de la pared, que fue su promesa principal, más importante, y ahora yo creo que dentro de la oficina Oval actualmente ellos dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si no podemos construir esta pared? Yo creo que el presidente pierde... Eso lo tocamos la semana pasada, ¿no? Que ¿cómo se llama? El estado de emergencia, ya se sabe que se van a coger 8 billones de dólares para eso. Seguramente yo creo que terminen las cortes. Es correcto. Abuso de poder, pero crisis constitucional. Interesante escuchar el punto de vista de Gonzalo, ¿no? Sí. Que es tantos años en prensa, Voice of America, Voz de América, a Rafael de The Hill, una de las publicaciones más importantes de este país de política. ¿No? Que ambos siendo bastante neutrales, porque
hemos invitado a dos Y han personas que escuchado son a ambos notables. lados por años. Exacto, y han escuchado a ambos lados por años. ¿Qué cosa es lo que, cuando empezamos a mirar, qué cosa pasa? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Se puede haber una solución? Ambos se estuvieron de acuerdo de que se perdió una oportunidad ahora para lo de DACA y lo de TPS, que en esa negociación del presupuesto. Y ambos reconocieron, para ser justo, yo siempre lo he dicho, yo soy demócrata, tú eres republicano, pero yo soy el primero que reconoce cuando mi partido se ha equivocado y mi partido no era lo más amigables a los inmigrantes en el pasado. Y ahora creo que se ha volteado la tortilla. Ahora los republicanos son no tan amigables a los inmigrantes y ahora somos nosotros más o menos los amigables. Pero al final del día, el pueblo americano son los que van a decidir cómo va a pasar todo esto con una posible reforma migratoria. Sin duda, para mí, yo creo que sigue siendo, hasta que ambos partidos no se pongan de acuerdo de cómo aseguramos la frontera, pero al mismo tiempo cómo lidiamos con los millones de indocumentados que estamos al país, hasta que no se pongan de acuerdo en esas dos cosas, vamos a estar aquí por años y años y años. Mira, esa es la preocupación, ¿no? De que yo creo que esto, como le dije a Rafael en antes, si no se soluciona ese tema, ponte, si Trump pierde una reelección, esto se tira otra vez para otros 6 años. Sí. Y se te puede decir Y es terrible. Una última cosa antes de cerrar este segmento es lo siguiente. La culpa de los millones de indocumentados que están en este país es de los Estados Unidos. No de los republicanos, no de los demócratas. El responsable son los Estados Unidos. La gente quiere venir para acá, tenemos demanda de droga, quieren comprarnos droga, etcétera, y los Estados Unidos no han entendido cómo lidiar con ese programa, con ese problema. Bueno, en la el frontera. problema ha sido, y por eso es que es tan importante y por eso es que todo el mundo dice, exacto. No sé si el responsable de Estados Unidos o el responsable es la gente que ha venido ilegalmente, ¿no? Pero nosotros que no hemos podido pararlo. Hay una demanda para que esta gente venga, es un imán, algo los atrae a todo el mundo a venir acá, a nuestros padres, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que Trump quiere construir un muro, quiere controlar la frontera para que dejen de entrar tanta gente, tantos cientos de miles y millones, ¿no? Y poder buscar una solución. Y ese es el gran debate, ese es el gran problema que los demócratas no entienden. Dicen, no, son racistas. No. ¿Sabes qué? Para poder buscar una solución tenemos que controlar ese tema, parar que sigan entrando más gente y de ahí podemos agarrar y atender a los que están acá. Para buscar una solución, yo creo que empezamos no mintiendo. México no va a pagar ningún tipo de murallas, ningún tipo de pared, lo van a pagar el pueblo americano. Ya estamos de vuelta con Batalla Política. En nuestro último segmento siempre nos gusta tratar de ponernos de acuerdo. Iván, ¿qué me propones? DACA TPS. Yo creo que eso es lo único que se podría avanzar si es que se avanza cualquier cosa. Creo que el tema de una reforma inmigratoria comprensiva creo que es imposible, creo que no existe. Si hay una posibilidad de poder avanzar algo, va a ser DACA y TPS. Totalmente de acuerdo. Ambos partidos no tienen el capital para poder hacer una reforma migratoria amplia. Lo único que pueden hacer, si es que llegan a hacer algo, sería TPS y DACA totalmente. Y creo que hay un apetito para hacerlo, ¿no? Por lo menos nuestro lado, el presidente lo ha dicho que está con ganas de negociarlo. Y el partido de ustedes también, 100%. ¿No? Y el pueblo, la mayoría del pueblo americano quiere que eso suceda. Deberíamos lograrlo. Yo creo que si no pasan algo, los votantes van a castigar a uno o a ambos lados, ¿no? Vamos a ver. Esperemos que sí. ¿Y quién iba a decir una vez más, los republicanos y los demócratas? ¿Quién iba a decir? ¿Se pueden poner de acuerdo? Nosotros, porque somos hispanos. Y somos hermanos. Así es. Nos vemos la próxima semana en Batalla Política.